El poder de creer correctamente, de Joseph Prince. Parte número 11. Capítulo 11. Victoria sobre los juegos mentales del enemigo. Hace varios años, antes de que mi ministerio televisivo comenzara a emitir en Estados Unidos, recibí una carta de Max, del personal de la Marina de los Estados Unidos, que había pasado por Singapur y había tenido un transformador encuentro con el Evangelio de la Gracia. Contenía una hermosa historia que mejor se relata con sus propias palabras. Pastor Prince, ha sido mi deseo escribirle durante algún tiempo para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida mediante mi experiencia en Singapur. No puedo decirle lo agradecido que estoy, gracias a Dios, porque milagrosamente me guiase a su iglesia. Asisto a la Academia Naval Estadounidense y seré comisionado en 4 meses como oficial en los cuerpos de la Marina estadounidense. He sido cristiano durante unos 3 años, pero hace más de un año me encontraba en una gran atadura. Al igual que usted, estaba convencido de que había cometido el pecado imperdonable. Para mí, la gracia era una cosa mala. Sabía que me merecía ir al infierno bajo el Antiguo Testamento, y debido a que Jesús había venido y yo seguía pecando, sentía que merecía aún más el infierno. Por tanto, en mi corazón deseaba que Jesús nunca hubiera venido. Para resumir la historia, llegué a desesperarme. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar paz con Dios. Desgraciadamente, no entendía que enfocarme en hacer más para Dios solamente me apartaba cada vez más de la paz que tan desesperadamente deseaba. Poco después me volví muy crítico. Me separé de mis amigos cristianos e incluso convencí a algunos de ellos de que estaban en el camino hacia el infierno conmigo. No puedo decirle la desesperanza y la angustia que sentí aquel año. En una anotación en el diario, la noche del día 18 de abril de 2001, escribí que no pagaría para que alguien me mostrase el camino al Señor, no una religión, sino al Dios vivo. Poco sabía yo en aquel momento que Dios estaba preparando mi corazón, porque 15 páginas después, en el mismo diario, escribí palabras de esperanza y gozo. Bien, el final de mi primer año se acercaba y recibí órdenes de subirme a un submarino con destino a Tailandia. El día antes de irme me dijeron que ya no iríamos a Tailandia, sino a Singapur. Los primeros 4 días después de mi llegada a Singapur fueron empleados en hacer turismo. Una noche salí con todos los oficiales a un bar. El bar era especialmente desagradable y me fui temprano con un amigo. En el camino de regreso al hotel, oré al Señor desesperadamente para poder tener comunión. Le dije adiós a mi amigo y seguí caminando por la ajetreada calle. Entonces, para mi sorpresa, escuché a un hombre preguntarme: ¿está buscando iglesia? Desde luego le dije que sí a aquel hombre, que resultó ser un miembro de su iglesia. Él me dio el número de teléfono de su casa y las indicaciones para llegar a la iglesia. Me dijo que había una reunión de estudio bíblico al día siguiente. Solo hablamos durante 1 minuto antes de que nos despidiéramos. Estoy agradecido porque me las arreglé para asistir a la reunión de estudio bíblico del viernes en la noche. Yo seguía siendo muy crítico y lo cuestionaba todo, pero el mensaje que escuché no se parecía a nada de lo que había oído anteriormente. Entonces el domingo asistí al servicio de su iglesia otra vez e incluso compré 13 de sus cintas. Como dije anteriormente, estaba dispuesto a probar cualquier cosa para encontrar a Dios, aunque en realidad no creía que aquellas cintas fueran a tener un impacto en mí.
Me fui aquel día en el submarino y escuché ganando la batalla de su mente unas 8 veces seguidas. Mi vida no ha vuelto a ser igual. Escuché las otras cintas y obtuve mi primer destello de la gracia de Dios. Cuando regresé a los Estados Unidos, después de solo 3 semanas en el submarino, mi mamá pudo ver un inmenso cambio en mi actitud. Donde anteriormente había depresión, ahora había gozo. Donde antes había una actitud crítica, ahora había amor. Cuando regresé a la academia en agosto, regalé esas cintas a los amigos a quienes había convencido de que se irían al infierno conmigo. La siguiente vez que los vi, ellos estaban llenos de gozo. Es mi esperanza y mi deseo que este correo electrónico le aliente. Oro para que algún día Dios pueda usarme para llevar este mensaje de Él a las iglesias de América y los cuerpos de la Marina. Agradezco cualquier oración que pudiera hacer usted por mí. Oro para que algún día pueda visitar de nuevo Singapur y su iglesia. Sé que los marines han de ser duros, pero mi deseo de reunirme con usted y su iglesia es tan grande que casi hace que a veces se me salten las lágrimas. Espero con ilusión escuchar nuevas cintas algún día. Que la gracia y la paz de Dios estén con usted y con su familia. La historia de Max no termina aquí. Curiosamente, 2 años después de recibir su correo electrónico, uno de los oficiales navales a los que él había regalado mis cintas nos escribió para contarnos cómo su propia vida también había sido sorprendentemente cambiada por los mensajes. Cuando Robbie nos contó su historia, mencionó a Max. 2 años después de su viaje a Singapur, había llegado a ser un oficial muy respetado en la formación de pilotos de reactores y un hombre que destacaba entre sus iguales. El amor y la gracia de Dios que le habían liberado también le transformaron en alguien que tenía tanto del amor y el gozo de Dios en él que las personas querían estar cerca de él. ¡Qué increíble testimonio de la gracia de Dios! Recuerdo haber sido muy alentado por lo que el Señor había hecho por Max cuando recibí por primera vez su correo electrónico hace unos 12 años. En aquel entonces, en 2002, Dios estaba comenzando a mostrarme que el Evangelio de la Gracia necesitaba salir de las 4 paredes de nuestra iglesia local en Singapur. Y unos 5 años después, Dios abrió las puertas para nosotros y comenzamos nuestra primera emisión de televisión en Estados Unidos en abril de 2007. Actualmente estamos retransmitiendo en más de 200 países, en más de 60 redes de televisión en todo el mundo y alcanzamos a millones de personas con el Evangelio de la Gracia. Ahora hay una revolución de gracia barriendo todo el planeta. Cada día se ponen en contacto con nosotros preciosas personas como Max, que escriben para compartir cómo sus vidas han sido totalmente transformadas cuando comenzaron a creer correctamente en la persona de Jesús. Siempre que Wendy y yo leemos los correos electrónicos y las cartas que recibimos del equipo ministerial, nos sentimos profundamente humillados y agradecidos a Jesús por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en esas vidas. Creo con todo mi corazón que usted es el siguiente en la línea. Cualquiera que sea su necesidad, un avance, un milagro, una sanidad, restauración o liberación, eso está a la vuelta de la esquina. Puede que incluso no sea usted consciente de ello, pero Dios ya ha comenzado una obra en usted y sin duda la completará en su vida. Hay muchas verdades poderosas en ganando la batalla de su mente.
el mensaje que Max escuchó 8 veces seguidas cuando estaba en el submarino. Realmente me gustaría bendecirle con este mensaje. Los libros son poderosos, pero hay algo especial en escuchar la palabra predicada. Si está usted interesado, por favor visite la página web josephprince.com/power para bajarse el mensaje en audio gratuito. Creo que este recurso le ayudará a recibir una nueva impartición para ganar la batalla por su mente. Los juegos mentales del enemigo. Al diablo le encanta jugar a juegos mentales. Cuando yo era un creyente joven e impresionable, me enseñaron erróneamente que un cristiano podía cometer lo que ha llegado a conocerse como el pecado imperdonable, cuando blasfema contra el Espíritu Santo. Tan solo el pensamiento de que yo pudiera cometer este pecado me situaba bajo una severa opresión. Ese único pensamiento abría todo tipo de terribles experiencias en mi vida. Yo estaba realmente preocupado por haber cometido el pecado imperdonable y tener una entrada directamente para el infierno. Cuanto más intentaba no hacerlo, más tenía todo tipo de pensamientos blasfemos sobre el Espíritu Santo cuando oraba e incluso cuando adoraba sinceramente a Dios. Era una experiencia terrible, con el diablo implacablemente oprimiendo y atacando mi mente con todo tipo de pensamientos malvados. Por tanto, ¿qué es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es simplemente el pecado de un no creyente que continuamente rechaza a Jesús como su Salvador. Al no aceptar el don gratuito de salvación de Dios, esa persona está diciendo: yo no necesito a Jesús. Bien puedo salvarme a mí mismo. Eso era lo que estaban haciendo los santurrones fariseos en tiempos de Jesús, justamente delante de su presencia. A pesar de todos los increíbles milagros de gracia que Él realizó en el poder del Espíritu Santo, ellos tercamente se negaron a creer que Él era el Mesías. Incluso tuvieron la audacia de decir que su poder y autoridad provenían de un espíritu malo. Véase Mateo 12:24. Amigo, es por tanto imposible que usted como creyente cometa este pecado, porque ya ha recibido a Jesús como su Salvador. Además, no hay absolutamente ningún pecado del que su sangre no le haya limpiado ya. Cada uno de sus pecados han sido perdonados mediante la obra terminada de Él en la cruz. Es una obra inmaculada. Jesús no pasó por alto ni un solo pecado. Por eso el apóstol Pablo, que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, nunca mencionó el pecado imperdonable en ninguna de sus epístolas a las iglesias. ¿No cree usted que si los cristianos pudieran cometer este pecado y perder su salvación, Pablo lo habría mencionado al menos una vez? Desgraciadamente, nadie me enseñó sobre la gracia de Dios entonces, y yo viví bajo esa oscura nube de opresión mental durante más de un año. ¿Puede imaginar eso? Tan solo un pensamiento me mantuvo en atadura por tanto tiempo. Y fue mediante aquella experiencia traumática como aprendí acerca de los juegos mentales del diablo. Como compartí en el capítulo anterior, el diablo sabe cómo utilizar el pronombre personal para engañar. En lugar de decirme claramente: has cometido el pecado imperdonable, yo seguía oyendo en mi mente: he cometido el pecado imperdonable. Y debido a que creía erróneamente que un creyente podía cometer
este pecado, eso reforzaba las mentiras del diablo en mi cabeza. Constantemente tenía pensamientos como: he blasfemado contra el Espíritu Santo. He cometido el pecado para el cual no hay perdón. Y he fallado y he defraudado a Dios. El enemigo siempre dejaba caer la primera persona, aunque todo ese tiempo era él quien estaba planeando esas imaginaciones erróneas y poniendo aquellos pensamientos blasfemos en mi cabeza. Cuando yo estaba orando a Dios, llegaban esos pensamientos erróneos y a veces vulgares, y mi respuesta entonces normalmente era: oh Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Soy cristiano, no debería estar teniendo este tipo de pensamientos. En otras ocasiones, el diablo me golpeaba en la cabeza con acusaciones como: ¿cómo puedes tener esos pensamientos? O ¿qué tipo de persona enferma eres? O ¿cómo puedes tener esos pensamientos tan desagradables contra esa persona y seguir llamándote cristiano? ¿Ha experimentado usted eso? El enemigo es un experto en lanzar pensamientos a su mente y después retirarse y regresar a usted como un legalista para golpearle en la cabeza precisamente con los mismos pensamientos que él puso en su cabeza. Ganar la batalla. La clave para ganar la batalla por su mente es aprender a separarse usted mismo de los pensamientos malvados plantados por el enemigo. Esos pensamientos no son de usted. No es usted responsable de esos pensamientos más de lo que es responsable de cualquier blasfemia pronunciada por alguien que resulte estar en su presencia. De la misma manera, siempre que el diablo siembre pensamientos erróneos en su mente, lo que tiene que hacer es saber que esos pensamientos malvados o impuros no provienen de usted. Descártelos con una firme creencia en su corazón de que los pensamientos no son de usted. Crea sin ninguna sombra de duda que es usted la justicia de Dios y tan solo ignore esos pensamientos como ignoraría a una persona que está diciendo blasfemias en su presencia. No dé ningún peso a esos pensamientos. Mi opresión mental duró 1 año porque yo siempre sentía que tenía que hacer algo al respecto. ¿Ha estado usted en esa situación donde sentía que usted tenía que hacer algo? Bien, yo me sentía responsable de esos pensamientos en mi cabeza, y en el momento que creía que esos horribles pensamientos eran míos, el diablo me tenía justamente donde quería que yo estuviese, derrotado, culpable y sintiéndome condenado. Toda importante atadura comienza en la mente. La palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Sabe cuál es la mayor forma de resistencia? Es sencillamente ignorar los pensamientos del diablo. Las mujeres entienden muy bien esto. Ellas saben que la mejor manera de resistir a un hombre es sencillamente ignorarle. Imagine a una mujer que pasa al lado de una obra donde todos los obreros comienzan a decirle cosas. Una mujer tranquila sencillamente seguirá caminando e ignorando sus palabras. Ella es más inteligente como para responder a esos hombres gritándoles que dejen de hacerlo. En cuanto a mí, cuando estaba atrapado en la opresión mental, reprendía al diablo cada vez que un mal pensamiento flotaba en mi mente. Como podrá imaginar, terminé reprendiendo al diablo todo el tiempo. Al final del día estaba más centrado y era más consciente del diablo que de Dios. Dios no quiere que usted sea consciente del diablo. Quiere
que sea consciente de Jesús. Usted gana la batalla por su mente ignorando al enemigo. No sienta que tiene que hacer algo con respecto a esos pensamientos. Cuando el diablo le sugiera cosas a su mente, tan solo ignórelo. La guerra espiritual no tiene que ser combativa. Puede ser tranquila, pacífica, sencilla y fácil. Se trata de ver la obra terminada de Jesús. La respuesta es sencilla. Muchos años después de mi experiencia con la opresión mental, de hecho después de estar ya predicando el Evangelio de la Gracia, me encontré con la autobiografía de John Bunyan. Cuando la leí, descubrí que él había pasado por una experiencia muy parecida en el tormento mental, en la que también descubrió que su mente estaba constantemente inundada de pensamientos blasfemos contra Dios. En esa autobiografía, Gracia Abundante, Bunyan compartía que durante aquel terrible periodo, comillas, todo mi consuelo me fue arrebatado. Entonces la oscuridad se apoderó de mí. Después de lo cual, oleadas de blasfemias contra Dios, contra Cristo y contra las Escrituras recayeron sobre mi espíritu, para mi gran confusión y asombro. Con frecuencia descubrí que mi mente de repente se inclinaba a maldecir o jurar o a declarar alguna cosa terrible contra Dios o contra Cristo su Hijo o de las Escrituras. Cierro comillas. Cuando leí aquello, quedé sorprendido, pero también muy alentado porque alguien como John Bunyan hubiera pasado por lo mismo que yo. Pero incluso más importante para mí fue el modo en que la libertad y la victoria finalmente llegaron a él. Un día mientras Bunyan estaba atravesando un campo, aún con pensamientos y temores de no estar en posición correcta delante de Dios, de repente, dijo él, esta frase llegó a mi alma. Tu justicia está en el cielo. Siguió diciendo, entonces vi con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Allí, digo, estaba mi justicia, de modo que donde quiera que yo estuviera o en lo que estuviera haciendo, Dios no podía decir de mí, Él quiere mi justicia, porque eso estaba delante de Él. Además, también vi que no era mi buena disposición de corazón lo que hacía que mi justicia fuese mejor, ni tampoco mi mala disposición lo que hacía que mi justicia fuese peor, porque mi justicia era Jesucristo mismo, el mismo ayer y hoy y para siempre. ¿Cómo gana usted esta batalla por su mente? Amigo, la respuesta se encuentra en la persona de Jesús. Él es su justicia. Su justicia es una persona. Él está en el cielo y nunca puede ser apartado, a pesar de lo que usted haya hecho o no haya hecho. Su justicia es Jesucristo mismo, y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Véase Hebreos 13:8. Por tanto, no sea engañado por más tiempo. El apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. El Evangelio es sencillo. Se trata de Jesús, no se trata de usted. Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra obediencia, Cristo es nuestra santificación,
Cristo es nuestra justificación. Gloríese en Cristo y solamente en Cristo. El enemigo intentará hacer que todo se trate de usted. Manténgalo sencillo. Contrariamente a Eva, no sea engañado por su astucia. Ignórelo y sencillamente enfóquese en la simplicidad que está en Cristo. Cambie su mente. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia, que simplemente significa un cambio de mente. Meta significa cambio y noia se refiere a su mente. Hay personas religiosas que tienen la idea de que el arrepentimiento significa revolcarse en la suciedad y condenarse a sí mismos hasta que sientan que se han ganado lo suficientemente el perdón de Dios mediante su contrición. Mi pregunta es, ¿cuán condenados y tristes necesitan estar antes de haberse arrepentido genuinamente? Y después de que se hayan arrepentido, si vuelven a fracasar en la misma área, ¿significa que en realidad no se arrepintieron por completo la primera vez? Ni por un momento dudo de la sinceridad de las personas que creen en el arrepentimiento de este modo. Sin embargo, usted puede ser sincero en su intención, pero aún así estar sinceramente equivocado cuando el arrepentimiento no está basado en la creencia correcta que conduce a una transformación interior del corazón. Lo que estoy diciendo es que usted puede golpear su pecho entristecido, derramar cenizas sobre su cabeza, llorar sin parar delante del altar y aún así regresar a su casa sin haber sido cambiado. La tristeza no se equipará a la transformación. El creer correctamente es lo que produce verdadero arrepentimiento, cambio de mente y, por tanto, una transformación genuina. Es imposible arrepentirse verdaderamente a la manera de la Biblia y seguir siendo el mismo. Puede ver cómo las enseñanzas centradas en el hombre sobre la contrición y el arrepentimiento pueden sonar muy bien, pero en realidad atrapan a las personas en un ciclo permanente de derrota e hipocresía. Permita que le diga lo siguiente. Si usted es un creyente nacido de nuevo y cometió un error o fracaso, nadie necesita enseñarle a sentirse entristecido. Como una nueva creación en Cristo, usted ya aborrece el pecado y la ofensa. Eso veja su alma y hay un clamor por obtener libertad. Lo cierto es que usted está buscando una manera de salir de su atadura. El arrepentimiento que necesita, el cambio de mente que necesita, es saber que Dios ya le ha perdonado. Deje de condenarse a usted mismo y camine en la identidad justa de Él hacia nuevos niveles de victoria sobre el pecado. Ahora que entiende lo que es el arrepentimiento bíblico, apliquemos eso a ganar la batalla por su mente. Cuando lleguen a su cabeza pensamientos equivocados, el arrepentimiento o cambio de mente que usted necesita es saber que esos pensamientos no le pertenecen. Arrepentirse en esta situación no se trata de flagelarse por esos pensamientos. Yo solía hacer eso y solamente me dejaba más oprimido y derrotado. No les dé espacio para desarrollarse, ignorándolos mientras sigue estando establecido y seguro en su identidad en Cristo. Llene su mente de los pensamientos de Él, de su palabra viva, su paz, su gozo y su amor. Y por eso, cada vez que usted escucha predicaciones o lee libros que están centrados en Jesús y no centrados en el hombre, se produce arrepentimiento.
Los mensajes y recursos ungidos y llenos de Jesús le hacen libre del pensamiento erróneo y calibran sus creencias y sus pensamientos de modo que puedan estar en consonancia con la palabra de Dios. Y a estas alturas debería usted saber que creer correctamente y pensar correctamente siempre producen resultados correctos en su vida. ¿Cómo evalúa Dios sus pensamientos? Hemos hablado del pectoral del sumo sacerdote y cómo el Señor nos describe como piedras preciosas cerca de su corazón en el capítulo 6. Aquí quiero revelarle el significado de otro objeto que viste el sumo sacerdote, la lámina de oro que rodea su frente. Puede leer sobre esta lámina de oro en Éxodo 28, 36,38. 2 puntos. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. En el Antiguo Testamento, Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote permanente en la actualidad. Dios dio instrucciones de que esa lámina de oro de la mitra, que tiene las palabras hebreas Kadosh Le Yahvé grabadas en ella, siempre debían estar sobre la frente del sumo sacerdote. El grabado significa santidad al Señor. Y el sumo sacerdote tenía que llevarlo sobre su frente siempre para que todo Israel fuese aceptado delante de Dios. Lo que esto significa es que incluso cuando Israel fracasaba en sus pensamientos, seguían siendo aceptados por Dios porque Él juzgaba a la nación de Israel basándose en su sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote era aceptado, toda la nación era aceptada. Hoy día tenemos un perfecto sumo sacerdote en Cristo. No son nuestros pensamientos los que nos califican para ser aceptados por Dios. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios ya no le juzga basándose en sus propios pensamientos. Dios le juzga basándose en su Hijo. Si Él es justo, Dios le ve a usted como justo. Si Él es bendito, Dios le ve a usted como bendito. Si Él está bajo el claro favor de Dios, Dios le ve a usted bajo su claro favor. Si los pensamientos de Él son siempre perfectos y llenos de santidad al Señor, Dios ve los pensamientos de usted como perfectos en Cristo. Mire, no hay detalles insignificantes en la Biblia. Ahora bien, no crea que Jesús va vestido como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en los cielos hoy día. Las vestiduras, el pectoral y la mitra son tan solo ayudas visuales que Dios describe en la Biblia para mostrarnos lo que es intrínsecamente verdad sobre nuestro Señor Jesús y nuestra perfección en Él. Ahora, cuando el diablo llegue para atormentar su mente, señálele a Jesús. Los pensamientos de Jesús son siempre santos. Recuerde que la lámina de oro rodea siempre la frente del sumo sacerdote y los pensamientos de él están siempre llenos de santidad a Dios. Leamos otra vez Éxodo 28:38. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Por tanto, incluso cuando sus pensamientos no sean siempre perfectos, sepa que los pensamientos de Jesús son siempre perfectos. Y debido a su perfección es que usted es siempre aceptado en Él delante de Dios. Dios nunca le rechazará
porque sus pensamientos sean imperfectos. Él mira a Jesús y mientras los pensamientos de Él sean santos, es usted aceptado. Amado, qué gran seguridad tenemos en Cristo. Nuestros pensamientos pueden divagar, pero los pensamientos de Él son siempre perfectos. Crea que es usted siempre aceptado y aprobado a causa de Jesús. Eso es lo que significa llevar cautivo todo pensamiento a la perfecta obediencia de Cristo. Y en Cristo, usted siempre ganará la batalla por su mente. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte. Y bueno, es mi deseo y mi oración que esta enseñanza nos traiga luz y entendimiento respecto de lo amado que somos, de cómo nos mira Dios a través de su Hijo Jesucristo, lo perdonados que somos, lo justo que somos ante Él. Que podamos despertar a esta verdad y activarnos, levantarnos, salir del error en el que muchos estamos o estábamos y así comenzar a ser efectivos en el reino de Dios, instrumentos útiles en sus manos. Les amo en Cristo. Shalom para ustedes y sus amados.